Hola, bienvenidos al programa Aló Jesucristo. Mi nombre es Luisa Constanza Alfonso Silva, biblista en formación. También soy religiosa salvatoriana y pues estoy acompañando los procesos de este programa. Hoy vamos a hablar de una pregunta que es importante y que surge en los procesos de duelo todo lo más en las etapas iniciales. Entonces vamos a abordar esta pregunta eh, desde un aspecto bíblico, pero también cómo la experiencia cristiana implica darle un cambio a esta pregunta. Entonces, eh, compartiré un poco la presentación para continuar. Entonces, para abordar esta pregunta, se tomó el el libro ¿Por qué Dios permite los males y la muerte? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. El autor es Ariel Álvarez. Listo. Entonces iniciamos con esta pregunta que muy seguramente nos la hemos hecho en algún momento de nuestra vida, en especial cuando se experimenta el sufrimiento o la muerte de un ser querido. Entonces, ¿por qué Dios permite los males y en especial la muerte? Entonces, frente a la muerte, el ser humano eh, la siente como un misterio, la ve como un misterio porque efectivamente pues no sabemos qué pasa más allá. Esto da miedo porque es algo que no se puede controlar, pero pues que a la larga nosotros comprendemos que hace parte de nuestra realidad. Entonces, y a la luz de la fe, pues adquiere un sentido de esperanza muy grande en la persona de Jesús, porque nosotros estamos llamados a vivir y a vivir en abundancia, así como lo presenta Jesús, pero también a reconocer que nuestros procesos son finitos y que estamos también llamados por esa misma esperanza y por esa misma fe a una vida en plenitud, una vida en Dios. Pero pues nosotros generamos unos cuestionamientos que son importantes y que pues confrontan nuestra fe. Vamos a iniciar con un dilema que presenta Ariel Álvarez para poder tener una aproximación a- a- al surgimiento de esta pregunta. Entonces, dice, frente a la creencia en Dios y al mal que existe en el mundo, solo hay dos posibles respuestas, o Dios no puede evitarlo o Dios no quiere evitarlo. Bueno, aquí está sobre el poder y el querer. Y frente a un cuestionamiento de por qué murió esta persona de determinada forma, digamos que lo que queda pensando y resonando también en la persona es la forma, el modo en que murió. Pero, pues frente a este dilema, las respuestas que se pueden dar, eh, pues dejan como más confusión o más duda. Entonces, por ejemplo, si Dios no puede evitarlo, entonces Dios no es omnipotente, o sea, Dios no es poderoso, no tiene poder. Y si es así, pues no sería Dios. ¿M? Pero si no quiere evitarlo, entonces es un Dios un poco malvado, un poco caprichoso. Y si es así, pues tampoco nos conviene este tipo de Dios. Y las dos respuestas, o mejor dicho, ese querer y poder, pues no deja ver claramente, realmente quién es Dios frente al cuestionamiento. Vamos a mirarlo un poquito, muy, muy así, en el Antiguo Testamento. Entonces, pues uno mira el texto, los textos, y aquí el autor presenta em, esta sección con autor de iniquidades. En el Antiguo Testamento resulta sorprendente ver la cantidad de males que Dios envía a la gente. Innumerables episodios bíblicos describen a Yahvé, Dios de Israel, castigando a los hombres con enfermedades, sufrimientos y hasta con la muerte misma.
Entonces, la imagen que tenemos es la del diluvio, ¿no? En Génesis 6:7, Él mandó el diluvio que aniquiló a casi toda la humanidad. Está Éxodo 12:13, mató a los primogénitos de Egipto. Números 21:6, Yahvé envió la invasión de serpientes venenosas en el desierto donde estaba el pueblo. Entonces, son textos donde se percibe esa imagen de un Dios que no perdona o de un Dios que está llevando como cuentas, está ajustando, va ajustando y a cada cual le va dando lo que le corresponde. Es lo que se percibe en el texto. Por ejemplo, me llama mucho la atención también en el mensaje profético, ¿no? Nada sin que Él lo mande. Entonces, en el Antiguo Testamento está la convicción de que los infortunios, enfermedades y hasta la muerte son generadas por Dios, por la imagen del Todopoderoso, que todo lo sabe y en todo está, y pues que a Él no se le escapa nada de la mano, por decirlo así. Entonces, el profeta, voy a tomar dos profetas, Isaías, dice, yo, Yahvé, creo la luz y las tinieblas, yo mando el bienestar y las desgracias, yo lo hago todo. Entonces, con esa información que encontramos en Isaías y también en Oseas, Dios nos lastimó, Él nos curará, Dios nos ha herido, Él nos vendará. Entonces, frente a esta imagen es de un Dios que da en abundancia o que en determinado momento también retira, volvemos a la imagen de ese Dios que no quiere. Entonces vendría a ser como muy malévolo. Ahora viene una pregunta fuerte, porque al fin y al cabo el Antiguo Testamento es la construcción de una experiencia que tiene una comunidad, un pueblo que va caminando con Dios. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo Israel pudo concebir una imagen tan terrorífica de su Dios? Bueno, la mayoría de los acontecimientos catastróficos eh, en este tiempo para el pueblo de Israel no tenían los elementos ni las herramientas propias para darle la información sobre la causa, ¿sí? Por ejemplo, las inundaciones, las sequías, la misma enfermedad. Todo esto son fenómenos naturales. ¿Sí? Y al no tener el conocimiento de dónde surgieron, entonces ya pasan a un plano sobrenatural y el único que puede dar respuesta a esto, pues era Dios. Entonces, si Dios está en todo y hace todo, pues de Él se supone en esa mentalidad que proviene tanto lo bueno como lo menos bueno, ¿sí? Entonces, si de Él proviene y si es por voluntad de Él, pues empiezan otros cuestionamientos y estamos a la merced del parecer de un Dios que quiere y no quiere. Entonces es importante poder reconocer que esa imagen se dio por falta de información, de no tener los conocimientos exactos para dar respuesta a situaciones difíciles como la enfermedad. Entonces se le atribuían como voluntad de Dios. Con Jesús, que es ahorita una mirada novedosa, con Jesús se da una nueva información y que de hecho es la que nos debe de orientar, la que nos debe de, de mover en nuestra relación con Dios a los cristianos, ¿sí? Entonces, Jesús de Nazaret aportó una idea nunca antes oída hasta el momento, porque en el tiempo de Jesús todavía se seguía atribuyendo la enfermedad al pecado, a algún hecho catastrófico que se está viviendo es como un castigo, ¿sí? Y más cuando se comprende la muerte como la consecuencia del pecado. Entonces, está también vista la muerte como ese castigo y también la relación que se hace al modo en que murió la persona y su proceso de vida, que es donde entra otra crisis, porque si era tan buena persona, mire que murió de esa manera como tan fuerte. ¿Listo? Entonces, lo que quiere decir Jesús es que Dios no manda males a nadie, ni a los justos, ni a los pecadores. Él solo manda bien. Y vamos a presentar pues este texto que está en el capítulo 9 de Juan.
Maestro, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por haber pecado él o porque pecaron sus padres? Y Jesús les explica que las enfermedades no son un castigo por los pecados, ni son enviadas por Dios. ¿Mm? Otro texto que es en Lucas, que ya habla de lo que estaba comentando antes sobre la causa de la muerte. Entonces, en relación a la muerte, en Lucas 13, 4, 5, relata la muerte de 18 personas al derrumbarse una torre en el barrio de Jerusalén. Jesús les aclaró que ese accidente no había sido por castigo por las maldades, un castigo por las maldades de esas personas, sino que todos estamos expuestos a los accidentes, por lo que debemos vivir preparados para la muerte. Lo que decía al inicio, ¿no? Em, la muerte es algo que está ahí, y es latente, y es paradójicamente lo seguro que tenemos. Y el único que sabe que va a llegar ese momento es el ser humano, ¿m? A comparación de las otras criaturas de la creación. Hay un texto que ayuda a comprender mucho cómo es la presencia o cómo se comprende a Dios en medio del sufrimiento, ¿sí? Entonces, está este texto que es de Mateo 10:29, que en nuestras traducciones, en nuestras Biblias en español, pues se pasó de la siguiente manera. Un pajarito cae por tierra, no, ni un pajarito cae por tierra sin que lo permita el Padre que está en los cielos. ¿M? Esto da a entender o se atribuye a Dios la voluntad de lo que ocurre. O sea, si el pajarito cayó o si este hombre o esta mujer cayó en desgracia, en enfermedad o murió de esa manera, fue voluntad de Dios. Si lo tomamos así como nos lo presenta esta traducción. Pero el texto en griego, el pasaje original solo dice, ni un pajarito cae por tierra sin el Padre. ¿Sí? En la traducción al español se introdujo el verbo permitir, ¿m? Pero en el griego original es que el pajarito, haciendo la comparación que realiza o que presenta Jesús para hablar de que el Padre está con sus hijos. Sin el Padre, sin la presencia del Padre, no porque Él lo ocasione, sino que Él está con el que ha caído. Alguien que lo describe muy bien es Pedro Trigo cuando habla de este Dios que se solidariza con el que sufre y que en la persona de Jesús llega a un punto de solidaridad tan fuerte que asume el sufrimiento, se hace partícipe del mismo y ayuda a la superación. Entonces, quiso decir que no cae solo, que Dios cae con él y sufre con él, que esa es una novedad que trae Jesús para poder comprender los momentos difíciles. Entonces, aquí ya es como mirar por qué para el cristiano de hoy todavía sigue latente esa imagen del Dios que tenían los primeros israelitas, ¿sí? Y se conserva hondamente, de manera muy profunda en su inconsciente, la imagen del Dios al que había que responsabilizarle de todos los males. Entonces, esto implica que también uno debe de mirar su propia realidad. Porque si bien tenemos la imagen del Dios Todopoderoso, pues también en nuestra forma de comunicarnos, de hablar, estamos dando a entender realmente qué imagen es la que tenemos de Dios. Entonces, voy a presentar las siguientes frases que muy seguramente las hemos dicho y las hemos escuchado. Entonces, tienes que aceptar lo que Dios dispuso, hay que aceptar la voluntad de Dios, está todo lo más cuando están en velorios. Dios hace sufrir a los que ama, que es como para explicar o justificar la situación de dolor, o Dios aprieta pero no ahoga. E- es fuerte allí porque este tipo de frases presentan la desconfianza y atentan contra el amor y la bondad de Dios, ¿sí? Jesús ya lo presentó. Dios no quiere que el hombre muera, sino que viva, porque es que Dios es el Dios de vivos y no de muertos, y quiere el bien del hombre. Entonces, estas frases mm, no ayudan a fortalecer la relación con Dios en los momentos de dificultad. Em, Volviendo al dilema,
sobre si Dios puede y si Dios quiere o no quiere. El dilema de Epicurio es falso, porque para ello está de trasfondo buscar el mundo perfecto. Y en nuestra realidad y en nuestra naturaleza somos finitos. Y lo que pasa es que a la limitación, a la finitud, a la debilidad, se puede decir, lo hemos llamado mal, ¿sí? Entonces, en, en ese proceso, el mal es inevitable, ¿sí? Lo que estamos llamados es a superarlo, a fortalecer el bien, a poder optar por hacer lo mejor posible y reconociendo que Dios quiere el bien, ¿sí? En ese, en ese, en esa relación. Entonces, la solución no es un mundo perfecto, sino el poder comprender y, y hacer los procesos de lo que a mí me corresponde en esos momentos. Es complejo, sí, pero cuando se llegan a las etapas de aceptación, pues logramos comprender que realmente Dios lo que está es acompañando nuestra realidad y no hay por qué responsabilizarlo de esos acontecimientos. Lo que debemos hacer es dejar de llamar mal o castigo divino a lo que es simplemente una limitación natural imposible de evitar. Ahora, este me llamó mucho la atención. El cuándo morimos lo fijamos nosotros. Entonces, ¿cómo lo fijamos nosotros? Con nuestro estilo de vida, nuestras actitudes de amor o de odio y nuestra responsabilidad o negligencia. Por ejemplo, en el campo de la salud, todo es resultado de los estilos de vida. La mayoría ya gracias a la ciencia, las catástrofes y todos estos fenómenos naturales eh, han sufrido modificaciones también por las actividades que se han desarrollado en ellos. ¿Sí? Por ejemplo, frente a un accidente, frente a una situación así como muy fuerte, entran otras posibilidades, fallas mecánicas, fallas del conductor, problemas en la vía, ¿sí? Entonces, la figura de Dios o lo que realmente viene a representar para nosotros como cristianos, Dios, es que Dios quiere el bien, ama el bien y asiste a cuantos trabajan por el bien. Y nuestra tarea es colaborar con Dios para que cada vez haya mayor bien a nuestro alrededor, no reprocharle la existencia del mal. Entonces, con esta información, así a grandes rasgos, poder comprender por qué esta palabra a la larga no va de la mano con los procesos de fe, porque, porque la pregunta pues hace también confrontarnos y a reconocer que muchas veces se agudiza el dolor es por la imagen que tenemos de Dios. Entonces, si no asumimos lo que nos corresponde y todo se lo presentamos como voluntad de Dios, pues no vamos a hacer los procesos que necesitamos para crecer y fortalecernos. Entonces, con esta información, ayudar también a comprender los momentos de dificultad, en especial en el duelo, donde pues debemos de encontrar ese Dios que está llorando, que está con nosotros, está solidarizándose con nuestro dolor y no el causante de nuestro sufrimiento. Bueno, muchas gracias.